escuchando el estruendo ensordecedor de Call Me Baby sonando en el equipo del coche. Era como un títere, retrocediendo mecánicamente y pisando el acelerador. Otra vez marcha atrás. Otra vez pisé el acelerador a fondo, hasta que el suelo quedó cubierto de manchas de aceite. Encendí un cigarrillo. A través de la ventanilla destrozada, miré el rostro hermoso pero roto de Lucía. Ella logró levantar la cabeza con dificultad desde el asiento del conductor, deformado por el impacto. En sus ojos había desesperación y un grito de dolor. Me limpié la sangre que bajaba por mi frente y le dediqué una sonrisa decidida. El cepo que giraba entre mis dedos salió volando hacia el depósito de combustible. Capítulo 1. Hoy soplaba un viento feroz. Incluso la llama del cipo parecía un rescoldo moribundo, retorciéndose y deformándose bajo las ráfagas. Tiré la colilla al suelo sin más y, con un movimiento fluido de la mano derecha, saqué otro cigarrillo de la cajetilla y me lo llevé a los labios. La cajetilla estaba casi vacía, solo quedaba un último cigarrillo, balanceándose solitario en el fondo. A lo lejos, un deportivo rojo se acercaba a toda velocidad. Unos segundos después, pasó frente a mí convertido en una estela de neón. Un Ferrari California, el regalo que le había hecho a Lucía por nuestro 3er aniversario de boda. Lástima que ahora quien iba en el asiento del copiloto seguramente era su querido asistente. Observé las luces traseras del Ferrari alejarse. Negué con la cabeza y me peiné hacia atrás el flequillo que el viento había revuelto. Saqué el teléfono, abrí aquel avatar que conocía tan bien y envié un mensaje de voz. ¡Pum! La pesada puerta de la Raptor se cerró de golpe. Metí directamente la tercera. Pisé el acelerador a fondo y solté el embrague y el freno de mano en un solo movimiento. El motor V6 lanzó un rugido ensordecedor, como si estuviera desgarrándose, y aquella bestia mecánica de 2,6 toneladas salió disparada como una flecha. Llevaba el pie derecho pegado al acelerador. En menos de 3 minutos, la parte trasera del Ferrari apareció a lo lejos. Encendí la música y subí el volumen al máximo. El ritmo contundente de la música electrónica retumbó dentro del vehículo. ¿Podremos estar juntos para siempre? ¿Podremos seguir siendo así de felices? Los verdaderos sentimientos deben mantenerse en secreto. Son un secreto. Te quiero tanto que podría matarte. ¿Podremos seguir viviendo así los dos? Como un lunático completamente trastornado, grité siguiendo la música. ¡Ay, Citeru! La Raptor se colocó a la izquierda del Ferrari. Toqué 2 veces el claxon y bajé la ventanilla del lado derecho. La ventanilla del conductor del Ferrari también descendió. Debido a la diferencia de altura entre ambos vehículos, solo alcancé a ver un par de ojos cristalinos. Una vez le había dicho con orgullo a Lucía que, aunque solo pudiera verle los ojos, sería capaz de reconocerla entre miles de personas. Ahora, en aquellos ojos que me resultaban más familiares que ningún otro, solo había miedo y culpabilidad. A través de la ventanilla, miré la silueta que ocupaba el asiento del copiloto del Ferrari y moví lentamente los labios. Adiós, Lucía. Capítulo 2. Giré el volante bruscamente hacia la derecha. El pesado morro de la Raptor se estampó de lleno contra la línea lateral del Ferrari. La música frenética ahogó el sonido del impacto. Yo seguía con el rostro impasible, con el pie derecho soldado al acelerador. El Ferrari perdió el control al instante y se fue de frente contra la barrera de contención. Ante mis ojos, sentí que todo se ralentizaba. Vi con total claridad cómo el frontal del Ferrari se retorcía, se deformaba y soltaba fragmentos por todas partes. En menos de un segundo, el coche rebotó contra la barrera, salió despedido y terminó cruzado a más de 10 metros de distancia. Un líquido tibio me corría por la sien. Me lo limpié con la mano y, de paso, me eché hacia atrás unos mechones sueltos que me caían sobre la frente. En los altavoces, la canción de Call Me Baby seguía sonando de forma histérica. Volví a pisar el acelerador a fondo y me lancé directo contra el asiento del conductor del Ferrari. ¡Bam! El golpe resonó y los cristales del Ferrari estallaron al instante. Lo empujé directamente contra la barrera. Metí reversa y aceleré. Volví a cambiar de marcha y pisé a fondo. La Raptor rugió otra vez y volvió a embestir. Una y otra vez, hasta que el Ferrari quedó aplastado, convertido en un montón de chatarra. Me temblaban ligeramente los dedos cuando saqué el último cigarrillo de la cajetilla. Después de todos esos impactos, el cigarrillo ya estaba deformado, hecho un desastre. Respirando con dificultad, me lo puse entre los labios. Abrí la puerta y bajé del coche. Del asiento del conductor del Ferrari colgaba sin fuerza un brazo delgado. A través de la ventanilla destrozada, Lucía tenía la cabeza ladeada y me miraba fijamente, aunque tenía la cara cubierta de sangre.
Aún podía imaginarse lo radiante y hermosa que había sido esa cara. Miré aquellos ojos que me resultaban más familiares que cualquier otro y vi en ellos arrepentimiento y un grito silencioso de dolor. Le temblaba ligeramente la barbilla, como si estuviera intentando decir algo. ¡Qué lástima! Incliné la cabeza y me di un par de palmadas en la sien. Ahora, en mis oídos, solo quedaba un zumbido constante. Con voz suave, le dije, ¿no te lo dije? Abajo hace frío. Abrígate bien. Le dediqué una sonrisa. No tengas miedo, ya casi termina. La parte trasera del Ferrari ya había desaparecido por completo, y la gasolina se había derramado por todo el suelo. Di otra larga calada, y el último tercio del cigarrillo se consumió de golpe. ¡Fu! Solté el humo lentamente, y dije, Lucía, en la próxima vida no prometas las cosas tan a la ligera. ¿Y si alguien, tan tonto como yo, se lo cree de verdad? Tintín. El cipo dio un giro elegante entre mis dedos. Levanté la mano y lo lancé hacia adelante. ¡Boom! En medio de la violenta explosión, perdí el conocimiento. Capítulo 3. Una voz de mujer salió del teléfono. Cariño, solo son unos rasguños, no es nada grave. Una persona muy amable ya me ha llevado al hospital. No tienes que preocuparte tanto. En el asiento trasero del Maybach, colgué la llamada y fui recuperando lentamente mis pensamientos. Así que había vuelto precisamente a este día, el día en que Lucía sufrió el accidente. Había cancelado una negociación comercial en el extranjero y regresado al país esa misma noche. Al pasar frente a una ferretería, llamé al conductor. Detente, señor Wang. El conductor se dispuso a bajar conmigo. No hace falta. Le hice un gesto con la mano para detenerlo y entré solo en la ferretería. 5 minutos después, regresé al asiento trasero mientras me sujetaba la manga y pregunté, ¿tienes cigarrillos? El conductor asintió. Sí. Sacó una cajetilla de su chaqueta y me la entregó. Vamos, al hospital. Cuando abrí la puerta de la habitación, Lucía estaba recostada en la cama con una venda alrededor de la frente. Al verme, adoptó una expresión afligida y extendió los brazos hacia mí. Cariño, me duele. Estuve a punto de no volver a verte nunca. Avancé rápidamente. Me senté a su lado y tomé su pequeña mano entre las mías. Lucía, ya estoy aquí. Asintió suavemente y se acurrucó contra mi pecho. Al segundo siguiente, la puerta se abrió de golpe. Señorita Liu. Una figura entró precipitadamente en la habitación. Me giré y vi a un joven apuesto de pie junto a la puerta, sosteniendo un vaso de agua caliente. Al ver a Lucía Liu abrazada a mí, se quedó paralizado por un instante. Cariño. Lucía alzó la cabeza desde mis brazos. Él es la persona que me salvó del accidente. Me puse de pie y le quité con naturalidad el vaso de las manos. Sonreí. Señor Ito. Le agradezco mucho que la ayudara. Dejé el vaso sobre la mesita y ayudé a Lucía a recostarse de nuevo. Lucía, descansa un rato. Voy a agradecerle como es debido a tu salvador. Está bien. Después del susto del accidente, mi llegada hizo que Lucía se relajara de golpe, y el cansancio la invadió al instante. Duerme un poco, le dije. Ella asintió. Sí, pero vuelve pronto. Cariño, no puedo dormir si no estás conmigo. Tranquila. Le aparté suavemente el cabello detrás de la oreja y respondí con una sonrisa. Volveré enseguida. Me di la vuelta y miré a Makoto, que seguía junto a la puerta sin saber qué hacer. Con el rostro inexpresivo, dije, vamos, señor Ito. Capítulo 4. Caminamos uno detrás del otro hacia la escalera de emergencia. Le tendí la cajetilla. ¿Quieres uno? Gracias. Sacó un cigarrillo y se lo colocó entre los dedos con soltura. Yo también me llevé uno a los labios. Olvidé traer fuego. Señor Ito, ¿me da lumbre? La llama titiló mientras daba una profunda calada. Cough, cough. Empecé a toser violentamente. Entonces extendí la mano. Permítame presentarme. Jorge Wang, el marido de Lucía. Una expresión extraña cruzó los ojos de Makoto, pero enseguida se apresuró a responder. Encantado. Mi apellido es Ito. Su voz se apagó de repente. Se quedó desconcertado por un instante antes de preguntar. ¿Me conoce, señor Wang? Claro, asentí con una sonrisa. Makoto Ito. Hace mucho tiempo que lo conozco. La puerta de la escalera de incendio se cerró a mi espalda. La gruesa puerta cortafuegos no solo aisló el olor a tabaco de la escalera, sino también aquel intenso color escarlata que teñía las paredes. Sujetándome el puño de la manga, regresé tranquilamente a la habitación. Lucía estaba acostada de lado en la cama, mirando fijamente hacia la puerta con sus ojos parpadeantes. Cariño, ¿por qué tardaste tanto? ¿Dónde está Makoto?
Me senté suavemente a su lado. Le sostuve el rostro con una mano y lo acaricié despacio. Tranquila, Makoto ya ha bajado. Mis dedos recorrieron sus delicadas cejas. El puente recto de su nariz y sus suaves labios continuaron descendiendo hasta detenerse junto a su cuello. Mi palma estaba caliente, y Lucía frotó la mejilla contra ella como una gatita. Cariño, ¿por qué hueles a tabaco? Ah, el señorito fumó un cigarrillo hace un momento. Supongo que el olor se quedó impregnado en mi chaqueta. Lucía frunció el ceño. Entonces quítatela. Sabes que detesto el olor a tabaco. Lucía, ¿qué pasa? Le levanté suavemente la barbilla y la miré a los ojos con una sonrisa. ¿Algún día llevarías un encendedor en el bolso para facilitarle las cosas a alguien que fuma? Respondió como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Cómo podría hacerlo? Cariño, ¿sabes que odio que la gente fume? ¿Sin excepciones? ¿Ni siquiera por mí? Sí, sin excepciones. Ni siquiera tú puedes fumar. Al oír su respuesta, le acaricié la cabeza como quien recompensa a una mascota por haberse portado bien. Mi mano derecha soltó silenciosamente el puño de la manga. Mientras tanto, mi mano izquierda se deslizó lentamente sobre su boca y su nariz. Capítulo 5. Un resplandor parpadeó. Clink. El tintineo de las copas de cristal me devolvió a la realidad. Velas, rosas y vino tinto. Lucía, vestida con un elegante traje de noche, estaba sentada frente a mí, deslumbrantemente hermosa. Feliz aniversario, cariño. Era nuestro tercer aniversario de boda. También sería el último que celebraríamos juntos. Lucía se levantó con elegancia y se acercó a mí. Tu regalo de aniversario. Me colocó un exquisito reloj alrededor de la muñeca. Cariño, ¿y mi regalo? Me miró con los ojos curvados por la sonrisa, como una niña obediente que esperaba ansiosa su obsequio. Empujé suavemente hacia ella la caja que contenía las llaves del Ferrari. ¿Te gusta? Una luz de sorpresa brilló en sus ojos. Se lanzó a mis brazos. Alzó la cabeza y me besó en los labios. Gracias, cariño. Practicaré mucho para conducir mejor y llevarte a dar una vuelta. El asiento del copiloto siempre será tuyo. Rodeé su suave cintura con un brazo. Me incliné ligeramente hacia ella y pregunté con una sonrisa difícil de interpretar. ¿Siempre será mío? Ella asintió. Sí, solo tú podrás sentarte en el asiento del copiloto. Su respuesta fue firme y rotunda. ¿Ni siquiera tus padres? ¿Tampoco nuestro futuro bebé? No, ninguno de ellos. Ese asiento estará reservado exclusivamente para ti. Lucía, me gusta tu respuesta. Apoyé suavemente mi frente contra la suya y le cubrí los ojos con un pañuelo de seda. Quédate sentada. Todavía tengo otra sorpresa para ti. Voy a buscarla a la cocina. Capítulo 6. El resplandor volvió a brillar. La noche de bodas. Después de despedir a los invitados que habían venido a gastar bromas a los recién casados, me quedé en la terraza contemplando la distancia. Cariño. Lucía me abrazó por detrás. Por fin me he casado contigo. Lucía, me volví. La tomé de la mano y la conduje hasta el borde de la terraza. ¿Puedes repetir tus votos matrimoniales? Lucía se giró ligeramente y alzó la mirada hacia mí. La fría luz de la luna bañaba su rostro, y en sus ojos solo se reflejaba mi figura. Quiero volver a oírlos. ¿Puedes repetirlos? Lucía sonrió con timidez y se apoyó contra mi pecho. Cariño, desde hoy, en nuestro mundo solo existiremos tú y yo. Nada podrá separarnos. Ni siquiera las peores tormentas. Estaremos juntos para siempre. Te amo, cariño. Asentí suavemente y la miré con una sonrisa. Lo has dicho muy bien, pero no vuelvas a decirlo en tu próxima vida. De repente sintió que perdía el equilibrio. En sus ojos solo quedó el terror. El resplandor pasó fugazmente. A los 18 años, Lucía estaba estrechamente acurrucada entre mis brazos. En sus ojos aún brillaban las lágrimas que había derramado hacía unos instantes. Llevada por la emoción. Desde hoy, te pertenezco solo a ti. Estaremos juntos para siempre, por toda la eternidad. La levanté en brazos como a una princesa y caminé hacia el baño. El delicado cuerpo de la joven permanecía completamente lánguido entre mis brazos. La deposité con suavidad en la bañera y besé su frente. Gracias, Lucía, pero será mejor que no vuelvas a utilizar palabras como, para siempre. ¿Por qué? No respondí. Solo la contemplé con una sonrisa mientras la calidez de mis ojos se transformaba poco a poco en un frío glacial que calaba hasta los huesos. En ese mismo instante, las manos que sostenían su rostro presionaron bruscamente hacia abajo. Otro destello. A los 15 años, sobre el puente que cruzaba el río, el cabello de la joven ondeaba con la brisa del atardecer. Con las mejillas sonrojadas, Lucía se puso de puntillas y rozó mis labios con un beso fugaz.
Me gustas. Observé su rostro aún infantil, pero lleno de determinación, y sonreí. ¿Cuánto te gusto? Muchísimo, tanto que desearía que todo el mundo supiera que me gustas. Bien. La sujeté por su esbelta cintura y la ayudé a subir a la barandilla. Entonces grítale al mundo entero que te gusto. Podía sentir cómo sus largas y delgadas piernas temblaban ligeramente. El viento dispersó su voz. Sin embargo, cuando vio la mirada de ánimo que le dedicaba, reunió valor y enderezó el cuerpo. Juntó las manos alrededor de la boca como un megáfono y gritó hacia el río, hacia el resplandor del crepúsculo y el cielo lejano. Me gusta Jorge. ¿A quién le gusta Jorge? Pregunté. A Lucía le gusta Jorge. Las manos que sujetaban sus piernas se relajaron silenciosamente. Levanté la cabeza y le pregunté, ¿cuánto te gusta? Muchísimo, me gustará toda la vida. Lucía se inclinó hacia mí y gritó hasta quedarse ronca. ¿Toda la vida? Una sonrisa desdeñosa se dibujó en mis labios. Lucía, para ti, toda una vida no fueron más que 10 años. Ejercí una leve presión con la mano. Observé a Lucía caer como una hoja marchita, con los ojos llenos de desesperación e incomprensión. Aquella joven que tanto se había esforzado por contener su vergüenza para confesarle sus sentimientos a la persona que amaba. Aquella joven que había reprimido su miedo para mantenerse de pie sobre una estrecha barandilla y proclamar su amor ante el mundo entero. Acababa de sufrir la traición más inesperada de la persona a la que amaba. Capítulo 7. Desde lo alto del cielo llegó vagamente una oleada de ira contenida. Me impulsé sobre la barandilla, me senté encima, levanté la vista hacia el firmamento y le mostré el dedo medio. ¿Y qué puedes hacerme? Deja de intentar estas cosas inútiles. No importa cuántas veces me hagas volver. Jamás cambiaré mi decisión. Bajo mis pies se extendía el inmenso río. Cerré los ojos y me lancé al vacío. El resplandor no volvió a parpadear. Caí en una oscuridad interminable. ¿Por qué? Una voz resonó en algún lugar invisible. Te he dado tantas oportunidades. Podías haber cambiado el final. Torciendo los labios con desprecio, respondí. ¿Y por qué iba a cambiarlo? La voz volvió a resonar dentro de mi mente. Ella solo se desvió del camino por un momento. ¿Acaso todos los momentos felices que compartieron no bastan para darle una oportunidad de ser perdonada? Me llevé una mano al pecho y respondí con una mirada gélida. Esos supuestos recuerdos felices de los que hablas solo me recuerdan una y otra vez lo despreciable que fue y cómo me traicionó. Para ella, cada nueva oportunidad representa el futuro, pero para mí, todo eso ya ocurrió. Tú decidiste dejarme conservar mis recuerdos. Así que ese pasado solo puede convertirse una y otra vez en un cuchillo que se hunde en mi corazón. Dime entonces cómo se supone que debo perdonarla. La voz guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente respondió en tono grave. ¿Y si borro tus recuerdos? Sonreí con frialdad. ¿Serviría de algo? Solo significaría volver a presenciar el mismo final. No volvió a oírse ninguna voz en la oscuridad. Floté a la deriva en aquel vacío sin límites, ajeno al paso del tiempo. Capítulo 8. Date prisa. La oscuridad desapareció y volví a sentir suelo firme bajo los pies. Unas manos pequeñas y suaves tiraban de mí mientras corríamos hacia adelante. Rápido, rápido. Está a punto de llover. Nos detuvimos ante un paso de peatones. Miré a Lucía, que estaba frente a mí con el cabello recogido en 2 coletas. Llevaba una caja de pastel en una mano y me sujetaba con la otra. Había corrido tanto que tenía la frente cubierta de sudor. Mientras observaba el tráfico que pasaba frente a nosotros, mi mano se apoyó inconscientemente sobre su espalda. ¿Te gusta este pastel? Lucía levantó de repente la caja como si estuviera mostrándome un tesoro y la acercó a mi rostro. ¿Feliz 10º cumpleaños? ¡Boom! Unos recuerdos lejanos y dolorosos irrumpieron de golpe en mi mente. La mano que tenía apoyada en la espalda de Lucía descendió lentamente. El semáforo se puso en verde. De pronto eché a correr con todas mis fuerzas en dirección a casa. Espérame. Lucía corría detrás de mí intentando alcanzarme, pero en mi corazón ya no había espacio para nada más. Mi casa, en ese momento, era mi único destino. Crucé corriendo la esquina. Atravesé la entrada del complejo residencial y subí de una sola vez hasta el 5º piso. Pum, pum, pum. Golpeé la puerta desesperadamente. ¿Quién es? Ya voy, ya voy. Desde el interior llegó la dulce voz de una mujer. La puerta se abrió. Al contemplar el rostro amable de mi madre, exactamente como lo recordaba, las piernas me fallaron y caí de rodillas. Mamá, te he echado muchísimo de menos. Me aferré a sus piernas, arrodillado en el suelo.
y lloré hasta que todo mi cuerpo comenzó a convulsionarse. Capítulo 9. Ay, hijo, ¿qué te pasa hoy? En aquel momento estaba acurrucado entre los brazos de mi madre, mientras me secaba las lágrimas. Ella se disculpaba avergonzada con las personas que estaban a nuestro lado. Don Liu, perdóname, no sé qué tontería se le metió hoy en la cabeza a Jorge. No puedo creer que dejara sola a Lucía en plena calle. Mientras se disculpaba con el padre de Lucía, me dio un fuerte golpecito en la frente con el dedo. A nuestro lado, Lucía me miraba furiosa con los ojos hinchados de tanto llorar. El señor Liu observó primero los ojos enrojecidos de su hija y luego mi cara cubierta de lágrimas y mocos. Finalmente, sonrió con indulgencia. No pasa nada, seguro que los dos pequeños se pelearon. Levanté un poco la cabeza del regazo de mi madre y recorrí con la mirada aquella casa que tanto recordaba. Mi padre estaba cocinando en la cocina, mientras la madre de Lucía lo ayudaba a colocar los platos. El señor Liu gritó alegremente hacia la cocina. Wang, prepara unos buenos platos. Esta noche tenemos que brindar unas cuantas veces más. Aquel día era el 10º cumpleaños de Lucía y el mío, y también era el día que cambiaría mi vida para siempre. Lucía y yo habíamos nacido el mismo día. Nuestras familias mantenían una amistad íntima desde hacía muchos años, desde que usábamos pañales, pasando por el jardín de infancia y luego la primaria. Lucía y yo nunca nos habíamos separado. Amigos desde la cuna. Dos niños que habían crecido juntos sin malicia alguna. Unos años atrás, mi padre y el señor Liu habían empezado un negocio juntos, lo que estrechó todavía más la relación entre ambas familias. Cloc, cloc, cloc. Las gotas de lluvia comenzaron a golpear el cristal. Ha empezado a llover, comentó el señor Liu mientras se levantaba para mirar por la ventana. Mi padre sacudió el wok un par de veces con estrépito y respondió desde la cocina con una sonrisa. No tengas prisa, la comida estará lista enseguida. Todos estaban de muy buen humor. Incluso Lucía, que hacía apenas unos minutos seguía sollozando, comenzó a jugar entusiasmada con mis figuras de colección. Solo la lluvia continuaba cayendo cada vez con más fuerza. Capítulo 10. Después de varias rondas de bebidas, Lucía y yo apagamos juntos las velas y cortamos el pastel. Lucía sostuvo una porción entre las manos y se la ofreció a mi madre. Tía, toma. Gracias. Lucía. Mi madre le acarició el cabello con una sonrisa cariñosa. A su lado, el señor Liu le hacía gestos cómplices a mi padre. Wang, parece que tu mocoso va a llevarse el mejor tesoro de mi familia. Mi padre nos miró primero a mí y luego a Lucía. Después levantó otra vez su copa con una sonrisa ingenua. No hace falta decir nada. Brindemos por ello. Todos los adultos de la casa estallaron en carcajadas. Lucía, que solo tenía 10 años y no entendía del todo lo que querían decir, se apoyó inocentemente contra mí y comenzó a reír con ellos. Fuera, el viento ya aullaba y la lluvia caía a cántaros. Las gotas golpeaban violentamente los cristales y se unían formando riachuelos retorcidos y desbocados. El señor Liu miró hacia el exterior con preocupación. Wang, ¿hay alguien de guardia en la fábrica a estas horas? ¿Y el hilo de algodón del almacén? Al oírlo, mi padre también se levantó y observó la intensidad de la lluvia a través del cristal. No parece que vaya a parar pronto. Me preocupa que la fábrica se inunde. El señor Liu y mi padre dijeron prácticamente al mismo tiempo. Iré a echar un vistazo a la fábrica. Mi madre miró a mi padre con fastidio. ¿Qué vais a mirar en ese estado? Los dos habéis bebido demasiado. Al final tendré que conducir yo. Tío Liu, papá, tomad un poco de té, dije. Recogí las tazas de mi padre y del señor Liu y caminé hacia la cocina. El señor Liu me observó entrar con una sonrisa. Vaya. Jorge ya se está haciendo mayor. Crash. Un grito de dolor y el sonido de cristales rompiéndose llegaron al mismo tiempo desde la cocina. Cuando los adultos entraron corriendo, me encontraron tendido en el suelo. Un fragmento de cristal me había abierto la palma y había sangre por todas partes. Todos entraron en pánico al instante. Mi madre se puso apresuradamente el abrigo y empezó a buscar las llaves del coche. Mi padre me tomó en brazos y presionó con fuerza una gasa contra la herida. Don Liu. Primero llevaré a Jorge al hospital. Llama a al personal de guardia de la fábrica. Tío Liu. Levanté la cabeza desde los brazos de mi padre y, conteniendo las lágrimas, mostré una sonrisa inocente. La luz del plafón caía por encima de los anchos hombros de mi padre y me deslumbraba. Oculté el lado izquierdo de mi rostro entre las sombras y hablé con aquella voz infantil que todavía no había empezado a cambiar. Perdóname, tío Liu, soy un inútil. Por mi culpa no puedes ocuparte de algo tan importante. Miré al señor Liu.
Está lloviendo muchísimo. Será mejor que vayas mañana a la fábrica. Mi madre terminó de ponerse los zapatos y se acercó rápidamente. Preocúpate primero por ti mismo. Después se volvió hacia el señor Liu. Don Liu, Jorge tiene razón. Será mejor que vayas mañana. Ja. Mi mirada recorrió a los padres de Lucía y luego se detuvo en ella. Finalmente, escondí débilmente el rostro contra el pecho de mi padre. Pero el señor Liu era un hombre terriblemente testarudo. Capítulo 11. Aquel año, el día de mi 10º cumpleaños, llovía a cántaros. Mi padre y el señor Liu estaban preocupados por el hilo de algodón almacenado en la fábrica, aunque ya era de noche. Mi madre condujo bajo la tormenta y los tres fueron a inspeccionarla. ¡Qué casualidad tan desafortunada! En el camino se encontraron con una inundación repentina y una luz de lodo. Mis padres murieron. El señor Liu logró salvar la vida. Yo me quedé sin hogar. Desde entonces, en mi mundo no quedó nadie más que yo mismo. Lucía, si nunca hubieras entrado en mi mundo ni me hubieras sacado de aquel abismo, tal vez habría podido seguir luchando solo. Pero tú me ayudaste a construir un nuevo hogar y después lo destruiste con tus propias manos. Así que dime, ¿cómo se supone que no debo odiarte? Noche lluviosa, una autopista elevada. Las ruedas avanzaban a toda velocidad. Encogido en el asiento trasero y apoyado contra el pecho de mi padre, contemplaba la cortina de lluvia al otro lado de la ventanilla. En mis ojos, que deberían haber conservado la inocencia de un niño, solo quedaba una frialdad siniestra. Era cierto que los padres de Lucía me habían tratado muy bien, pero, Lucía, el infierno era demasiado oscuro. Yo había perdido el camino hacía mucho tiempo. Al amanecer, la lluvia se detuvo. Los padres de Lucía no habían regresado en toda la noche. Cuando mis padres y yo volvimos, vimos a Lucía en cuclillas frente a la puerta, abrazándose las rodillas. Estaba completamente sola, exactamente igual que yo en el pasado. Al oír nuestros pasos, levantó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Tía, no consigo comunicarme con papá ni con mamá. Era una escena demasiado familiar. Aquel año, yo había perdido el conocimiento con los pies descalzos ante la mirada culpable del señor Liu. Esta vez, la noticia terminó confirmándose mientras mi padre caminaba de un lado a otro con impaciencia y mi madre rezaba en voz baja. Los padres de Lucía habían muerto. Lucía se desmayó. Mis padres se encargaron de su funeral y acogieron a Lucía en nuestra casa. Exactamente igual que lo que había sucedido conmigo. Desde entonces, una pequeña sombra empezó a seguirme a todas partes, como un cachorro hambriento que suplicaba comida. ¡Qué irónico! Capítulo 12. Mis padres me pidieron que tratara bien a Lucía. Y yo creía que la trataba muy bien. Le enseñaba a jugar videojuegos. Le llevaba a escondidas mangas para chicas e incluso hacía todos sus deberes. En la escuela proclamaba aquellas grandilocuentes amenazas propias de un adolescente. Lucía es la única persona a la que nadie puede tocar. Quien se atreva a burlarse de ella por lo que ocurrió con su familia acabará tan mal que ni siquiera podrá valerse por sí mismo. ¿Lo veis? La trataba muy bien, ¿verdad? Gracias a las discretas sugerencias que iba dejando caer, el negocio familiar prosperaba cada vez más. Durante las vacaciones de verano, cuando teníamos 16 años, llevé a Lucía de viaje a la provincia vecina. Al otro lado de la calle se acercaba un joven de aspecto agradable. Llevaba una mochila y caminaba apresuradamente. Parecía dirigirse a una academia de repaso. ¡Qué estudiante tan aplicado! Ni siquiera quiso esperar a que cambiara el semáforo y se lanzó directamente a cruzar la calle. Lucía, señalé al muchacho y le pregunté en voz baja, ¿te parece guapo? Lucía me sujetó la mano con cautela y alzó tímidamente la mirada para observarlo. No, para mí, Jorge es el más guapo. Chasqueé la lengua. Ah, sí, pensaba que te gustarían los chicos de ese tipo. No, Jorge, siempre me gustarás únicamente tú. Al oírla, solté una risa suave mientras mis dedos acariciaban lentamente su cintura. Asentí. Sí, te creo. Mi tono fue despreocupado. Los accidentes siempre llegaban sin previo aviso, como la muerte de los padres de Lucía, como lo que estaba a punto de ocurrirle a aquel joven que había cruzado con el semáforo en rojo y fuera del paso de peatones. Un enorme camión irrumpió de repente en la intersección. El cuerpo del muchacho se dobló por el impacto y salió despedido ante nuestros ojos, antes de estrellarse violentamente contra el suelo a más de 10 metros de distancia. Lucía se quedó paralizada, aterrorizada por la escena. Saqué un cigarrillo del bolsillo y me lo llevé a los labios. Fuego. Ella sacó mecánicamente un cipo, protegió la llama del viento con las manos y me encendió el cigarrillo con cuidado. ¡Fu! Di una profunda calada y expulsé el humo como una flecha directamente sobre su rostro. Extendí el índice,
Limpié una gota de sangre que había salpicado su mejilla y se lo introduje suavemente en la boca. Vámonos. Tomé a Lucía de la mano y nos alejamos en otra dirección. Suspiré. Después, como si estuviéramos conversando sobre cualquier cosa, comenté con indiferencia, de no haber ocurrido este accidente, quizá ese muchacho habría logrado entrar en una buena universidad. Tal vez, después de graduarse, habría salvado por casualidad a una mujer hermosa. Quizá ella habría empezado a verlo de otra manera por haberle salvado la vida y, poco a poco, habría terminado enamorándose de él, hasta abandonar al marido con quien había crecido desde la infancia. Lucía, ¿crees que algo así podría ocurrir? Quizá el accidente había sido demasiado brutal. Lucía parecía haberse convertido en una marioneta. Se limitaba a dejarse llevar de mi mano y a seguirme paso a paso. Tal vez, respondió débilmente, todavía aturdida. Capítulo 13. A los 18 años, nos graduamos del instituto. Aún así, terminamos yendo a la misma ciudad. En medio de la silenciosa medianoche, la habitación estaba impregnada de un intenso aroma a deseo. Lucía permanecía desplomada sobre la silla, con todo el cuerpo sin fuerzas. Le desabroché suavemente el collar que llevaba alrededor del cuello. Mis dedos se deslizaron por su hombro mientras le decía con voz dulce, «Ve a asearte tú sola. He quedado con unos amigos para beber. No podré quedarme contigo, Jor». Cuando abrí la puerta y estaba a punto de salir, Lucía me abrazó de repente por la espalda. «Jor, te casarás conmigo, ¿verdad?» «Ja». Me volví, le sujeté la barbilla y pregunté con una sonrisa, «¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que te abandone?» Ella envolvió suavemente uno de mis dedos con los labios y murmuró, «Jor, tú eres lo único que tengo». Al sentir su suave lengua alrededor de mi dedo, entrecerré ligeramente los ojos. «No pienses demasiado. Aún nos queda mucho futuro por delante. Van». La puerta se cerró. Lucía se cubrió el rostro con las manos. Se apoyó contra la pared y fue deslizándose lentamente hasta quedar sentada en el suelo. A los 20 años, el día de nuestro cumpleaños, llegué junto a Lucía justo cuando el reloj marcaba la medianoche, llevando conmigo el perfume de una mujer desconocida. Al verla sentada frente a la mesa del comedor, pregunté con impaciencia, «¿Por qué sigues despierta?» «Estaba esperando a que volvieras para soplar las velas». Con cierta inquietud, me entregó su regalo. «Ja, un reloj. Lucía, tus gustos sí que se mantienen fieles a sí mismos». Arrojé despreocupadamente la caja sobre el sofá y saqué una tarjeta bancaria de la cartera. «Toma, se me olvidó prepararte un regalo. Feliz cumpleaños». Ni siquiera me molesté en ocultar la indiferencia de mi voz. Sin esperar su reacción, me acerqué a la mesa y apagué las velas de un solo soplido. Me presioné el entrecejo. «Ya está, estoy un poco cansado. Así que voy a ducharme. Cómete tú sola el pastel, Jorge». Lucía me agarró de la mano y dijo con voz temblorosa, «Estoy embarazada otra vez». Chasqueé ligeramente la lengua. «¿Y qué? ¿Quieres tenerlo?» Lucía asintió suavemente, pero yo respondí, «Aborta». Mi voz era gélida y no contenía el menor rastro de emoción. Lucía apretó los labios. «Yo no quiero». «¿Qué has dicho?» Mi mirada se volvió repentinamente afilada. Lucía se protegió el vientre con ambas manos y retrocedió lentamente, paso a paso. Negó desesperadamente con la cabeza mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «Jorge, ¿por qué? ¿Por qué me tratas así?» Arqueé una ceja. «¿Así? ¿Cómo?» De repente sonreí y caminé despacio hasta situarme frente a ella. Mi mano, cálida y firme, sostuvo su rostro. «¿Acaso no te trato bien? Desde que llegaste a vivir con mi familia a los 10 años, te he dado todo lo que has querido. ¿No estás satisfecha?» Lucía aferró mi mano con avidez, y sus lágrimas empaparon mi palma. «Pero, Jorge, tú no tienes corazón. Tu corazón está vacío. Me odias. Puedo sentirlo, pero no lo entiendo. Jorge, ¿qué hice para que me odiaras de esta manera? Me odias tanto que ni siquiera te importa destruirte a ti mismo». Capítulo 14. Durante un instante, una expresión de desconcierto cruzó mis ojos. Fue fugaz, pero ella logró percibirla. «Jorge, dímelo, por favor, ¿qué fue lo que hice mal?» Se aferró a mí con todas sus fuerzas y escondió el rostro contra mi pecho. «Lucía». Saqué un cigarrillo y ella se acercó por puro reflejo para encendérmelo. Expulsé el humo azulado directamente sobre su rostro. «¿Te gusta que fume?» «Sí, me gusta». Levanté la mano. «No, no te gusta». Hice una breve pausa antes de continuar. «Al menos, no te gusta que sea yo quien fume. Últimamente, la empresa está preparando una película». Cambié de tema de repente. «Quiero que interpretes a la protagonista. Cuando termine el rodaje,
Quizá encuentres la respuesta a algunas de tus preguntas. Apoyé la frente contra la suya y hablé con una ternura íntima y envolvente. Lucía vaciló un poco antes de responder. Está bien, como ya no insistí en obligarla a abortar. Lucía se sintió ligeramente más tranquila. Recorrí con suavidad sus cejas y sus ojos, y le sequé con ternura las lágrimas que aún quedaban en las comisuras. Al instante siguiente, pregunté, Lucía, ¿recuerdas el accidente que presenciamos cuando teníamos 15 años? Ella asintió suavemente y me miró con curiosidad. Pronuncié cada palabra con absoluta claridad. Recuérdalo bien, aquel chico se llamaba Makoto. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y caminé hacia el baño. Es muy tarde, ve a dormir. Eran palabras que parecían expresar preocupación, pero Lucía solo pudo sentir un frío glacial. Capítulo 15. Lucía fue al set de rodaje y recibió el guión de la primera mitad de la película, por lo que podía leerse. Se trataba de una dulce historia de amor entre dos amigos de la infancia. David, el protagonista, perdía accidentalmente a sus padres cuando era niño y era acogido por la familia de Freya, su amiga de la infancia. La inocente atracción que había nacido entre ellos cuando aún eran niños se transformaba, durante la adolescencia, en un amor mutuo. Desde los 10 hasta los 25 años, pasaban de los uniformes escolares al traje y al vestido de novia, con sus corazones siempre estrechamente unidos. Todo era tan dulce y hermoso como un cuento de hadas. En secreto, Lucía comenzó a ilusionarse. Aquella era exactamente la historia de amor que siempre había imaginado vivir junto a Jorge. David era amable, trabajador y tenía el corazón completamente entregado a Freya. Lucía leyó en el guión la dulce confesión que ambos se hacían a los 15 años, el fuerte abrazo que compartían a los 18, su cálida y romántica vida universitaria a los 20, y la grandiosa boda que celebraban a los 22. Cuando leyó los votos matrimoniales del guión, sintió que habían sido escritos especialmente para ella. La historia parecía un hermoso sueño, una vida paralela en la que ella y Jorge disfrutaban de un amor perfecto. Pasó un mes. Mandé llamar a mi asistente. ¿Cómo avanza la película? Señor Wang, ya han llegado a la escena del aniversario de boda. Bien. Giré el imponente sillón de mi despacho y contemplé el cielo a través de la ventana. El sol que hacía apenas unos instantes brillaba con intensidad había quedado oculto tras una espesa capa de nubes. Estaba a punto de llover. Capítulo 16. Cuando regresé a casa, Lucía ya había preparado la cena y estaba sentada a la mesa esperándome. Colgué despreocupadamente el traje en el perchero y pregunté, ¿es divertido rodar una película? Sí, es bastante interesante. Lucía me miró como si quisiera decir algo, pero se contuvo. ¿Qué pasa?, pregunté. Últimamente, yo iba de la empresa a la universidad y de la universidad a la empresa. Mientras ella pasaba casi todo el tiempo en el set, apenas teníamos ocasión de vernos. El protagonista, siento que se parece mucho a ti. ¿A mí? Solté una risa. Saqué un cigarrillo, lo encendí y pregunté, ¿él fuma? Al verme expulsar con destreza un aro de humo, Lucía bajó la cabeza en silencio. No fuma. Entonces todavía no se ha convertido en mí. Lucía me miró desconcertada. ¿Qué? Nada. Apagué el cigarrillo presionándolo contra el cenicero. Comamos. Jor. El guión. Lucía se levantó y me sirvió un cuenco de sopa. Todavía no me han dado la segunda mitad. No pasa nada. Hice un gesto despreocupado con la mano. Levanté el cuenco y tomé un sorbo. Sabía bien. Era la primera vez que probaba aquel plato. La película se está escribiendo al mismo tiempo que se rueda. Mi asistente te entregará puntualmente las siguientes partes del guión. Se hizo el silencio. Después de cenar, Lucía se aferró a mi brazo y apoyó la cabeza sobre mi hombro. Jor. Se acarició suavemente el vientre y preguntó con cierta ilusión. Ya tiene 2 meses. ¿Quieres tocarlo? La interrumpí. Todavía tengo trabajo que hacer. Sacudí el hombro para liberarme de su abrazo. Me puse de pie y caminé hacia el despacho. Probablemente trabajaré hasta muy tarde. No hace falta que me esperes. Vete pronto a dormir. Van. La puerta del despacho se cerró. Clock. Una lágrima cayó sobre el dorso de la mano de Lucía. Jorge. ¿Por qué?, murmuró. Capítulo 17. Al día siguiente, Lucía observó con curiosidad que había aparecido un rostro nuevo en el equipo de rodaje. ¿Quién es?, le preguntó discretamente a su asistente. El coprotagonista masculino. También tendrá varias escenas con usted. La asistente le entregó el guión preparado para aquel día. Lucía comenzó a hojearlo rápidamente. ¿Makotini?, preguntó desconcertada. En el guión de ese día, el segundo protagonista masculino se llamaba Makotini y era quien había salvado la vida de la protagonista.
Al comprobar que de repente habían añadido una gran cantidad de escenas para aquel personaje, Lucía sintió una intensa inquietud. Los días fueron pasando, y la historia continuó avanzando. Makoto. Al ver el nombre del segundo protagonista masculino en la última versión del guión, las pupilas de Lucía se contrajeron violentamente, se cubrió la boca y murmuró, ¿cómo puede ser? En el guión, Freya contrataba a Makoto para trabajar en su empresa como agradecimiento por haberle salvado la vida. Lucía sintió que todo le daba vueltas. Recordó que yo ya había mencionado aquel nombre. ¿Recuerdas al joven del accidente? Se llamaba Makoto. A partir de aquel día, Freya y Makoto comenzaron a compartir cada vez más escenas. Su relación pasó de ser la de simples compañeros de trabajo a la de amigos y, finalmente, a la de confidentes que se contaban absolutamente todo. Las escenas que al principio habían sido completamente inocentes empezaron a llenarse poco a poco de una tensión ambigua. Corten. El director detuvo el rodaje a gritos. Lucía, esa mirada no sirve. Esta escena marca un antes y un después en su relación con Makoto. Tiene que mirarlo con amor, con verdadera intensidad. Director, no puedo. Lucía se cubrió el rostro y se sentó en una silla, negando desesperadamente con la cabeza. No puedo interpretarlo. ¿No cree que el personaje de Freya cambia demasiado de repente? Ella ama profundamente a David. ¿Cómo podría empezar a tener una relación ambigua con Makoto? Si detesta tanto el olor a tabaco, ¿por qué llevaría un encendedor en el bolso solo para Makoto? El asiento del copiloto era exclusivamente de David. ¿Cómo podría dejar que Makoto se sentara allí? El director se encogió de hombros sin comprometerse. El amor no siempre obedece a la lógica. Incluso puede llegar a romper las barreras de la moral y la ética. Lucía contuvo un sollozo y respondió en voz baja. No, eso no es amor. Al ver que Lucía parecía estar al borde de un colapso emocional, el director no tuvo más remedio que suspender temporalmente aquella escena. Le pidió al asistente que cuidara bien de ella y decidió continuar con las escenas de David. Capítulo 18. Señorita Lucía, ¿se encuentra un poco mejor? La asistente le tendió un pañuelo de papel. Lucía apretó los labios antes de responder. Sí, estoy un poco mejor. Lo siento por haber hecho perder el tiempo a todos. La acompañaré a dar una vuelta. La asistente extendió la mano y la ayudó a levantarse. Al otro lado del set, ya habían comenzado a rodar las escenas de David. Lucía se puso de pie y caminó hasta un lateral del escenario. David mantenía la cabeza inclinada, como si estuviera reuniendo sus emociones. Lentamente, muy lentamente, comenzó a alzarla. En el primer plano, su mirada fue cambiando poco a poco, de la ternura al dolor. Finalmente, todas sus emociones se desvanecieron hasta que solo quedó una calma absoluta, sin una sola ondulación. Sacó una cajetilla de cigarrillos del bolsillo y la contempló durante largo rato. Al final, extrajo uno y se lo colocó entre los labios. Todo el set quedó en completo silencio. Todos estaban absortos en la actuación de David, y en el aire solo se oía el tintineo del cipo entre sus dedos. Con la mano temblorosa, raspó varias veces la rueda del encendedor hasta que por fin apareció una llama. ¡Fu! Dio una profunda calada y empezó a toser violentamente. David tosió con tanta fuerza que terminó doblándose por la cintura, hasta que las lágrimas asomaron por las comisuras de sus ojos. Aún así, siguió fumando, calada tras calada, hasta terminar el cigarrillo. Tosía mientras fumaba y fumaba mientras tosía. Cuando aquel cigarrillo se apagó, David se irguió y encendió otro. Esta vez ya no tosió. Una columna de humo salió disparada de su boca como una flecha. No es para tanto, dijo. Su voz era grave. Toda su presencia había cambiado por completo. Ahora transmitía una frialdad siniestra, cruel y despiadada. ¡Boom! La escena estalló en la mente de Lucía como un trueno. En aquel instante, las figuras de David y Jorge se superpusieron. Recordó la pregunta que Jorge le había hecho aquel día. ¿Se parece a mí? ¿Él fuma? No. Entonces todavía no se ha convertido en mí. Capítulo 19. No, no puede ser. Es imposible. Lucía palideció y siguió retrocediendo. No soy yo. Esa no es nuestra historia. No puede ser nuestra historia. Sintió que todo le daba vueltas. Las piernas le fallaron y su cuerpo cayó hacia atrás. Lucía. La asistente palideció del susto y corrió a sostenerla. Lucía dijo con voz temblorosa, llévame con Jorge. Quiero verlo ahora mismo. El SAT se sumió en el caos. La asistente ayudó apresuradamente a Lucía a subir al coche. Cuando recibí la llamada de la joven asistente, no me sorprendí. Por el contrario, sentí una calma extrañamente inquietante. Sí, lo sé, llévala a la residencia.
Tranquilízala y cuida de ella. Llegaré dentro de un rato. Después de colgar, sonreí en silencio. El amor no obedecía a ninguna lógica. Incluso podía ignorar por completo la moral y la ética. Cuando abrí la puerta de la casa, la asistente estaba consolando a Lucía en voz baja. Al verme entrar, me saludó respetuosamente. Señor Wang, gracias por tu trabajo. Puedes volver a descansar. La asistente asintió y cerró la puerta con cuidado al marcharse. La enorme villa quedó sumida en el silencio. Recorrí el lugar con la mirada. Aquella residencia no era un hogar. Lucía estaba arrodillada sobre el sofá, con la cabeza apoyada en un cojín y los ojos completamente vacíos. ¿Ha sido divertido rodar la película? Volví a hacerle la misma pregunta. Al escuchar mi voz, sus ojos recuperaron un poco de vida. Esa no es nuestra historia, ¿verdad? Ja. Solté una risa suave. Me senté frente a ella y encendí un cigarrillo con la naturalidad de siempre. ¿Por qué crees que podría tratarse de nosotros? Se parece demasiado. Jorge, él se parece demasiado a ti, el que fuma o el que todavía no fumaba. Los dos eres tú, Jorge, los dos. Lucía habló con ansiedad. Siento que cada versión de él eres tú. Asentí y pregunté, ¿crees que David soy yo? Entonces, ¿qué hay de Freya? ¿Eres tú? No. Lucía negó frenéticamente con la cabeza. Es imposible que yo sea Freya. Yo jamás te traicionaría. Eché la cabeza hacia atrás y abrí los labios en una amplia sonrisa. Entonces, ¿consideras que Freya traicionó a David? Hice una pausa antes de continuar, pero Freya nunca llegó a acostarse con Makoto ni tuvo una aventura física. Solo permitió que Makoto se sentara en el asiento del copiloto. Solo soportó el olor a tabaco que tanto detestaba y llevó un encendedor para él. Entonces, ¿por qué crees que Freya traicionó a David? Lucía, dime por qué. Crash. Arrojé violentamente el cenicero de cristal contra el suelo. Los fragmentos salieron despedidos y todo quedó hecho un desastre. Me puse de pie y avancé hacia Lucía paso a paso. Yo escribí el guión. David soy yo. Freya eres tú. Y Makoto es Makoto. No te equivocaste. Esta es nuestra historia. Lucía. Me detuve frente a ella e incliné mi alta figura. Abrí la mano derecha y la cerré alrededor de su delicado cuello. Las venas del dorso de mi mano se marcaron mientras mis dedos se apretaban poco a poco. No, no lo hagas. Jorge, Freya no soy yo, no soy yo. Todavía estoy embarazada de tu hijo. Jorge, por favor. No. Protegió su vientre con ambas manos y alzó la cabeza. Las lágrimas brotaban sin cesar de sus hermosos ojos. Capítulo 20. En su mirada había incredulidad, súplica y una profunda reticencia a dejarme ir. Lucía, susurré junto a su oído con voz suave. Los dos ya hemos muerto una vez. El guión cuenta lo que ocurrió en nuestra vida anterior. Conducías el coche que yo te había regalado y llevabas a Makoto al aeropuerto porque querías acompañarlo al extranjero para que recibiera tratamiento. En la autopista hacia el aeropuerto, embestí vuestro coche una y otra vez hasta convertirte a ti, a Makoto y al Ferrari en una sola masa irreconocible. Supongo que aquella forma de morir debió de hacerte feliz. Al fin y al cabo, pudiste morir junto al hombre que más amabas. Mis palabras, pronunciadas con tanta ternura, cayeron sobre Lucía como un rayo en medio de un cielo despejado. Abrió los ojos de par en par, aterrorizada. Se aferró a mi antebrazo y suplicó desesperadamente. No, Jorge, esa no era yo. Era Freya. Ella es ella y yo soy yo. Yo jamás te traicionaría. Respondí sin expresión. Es demasiado tarde. Lucía, tal como dijiste, te odio tanto que ni siquiera quiero perdonarme a mí mismo. Mis dedos se cerraron poco a poco. El rostro de Lucía ya estaba completamente enrojecido por la falta de aire. Sin fuerzas, golpeaba débilmente mi brazo. No hagas ninguna locura. Todavía tienes a tus padres. Exhalé lentamente. Mis ojos inyectados en sangre recuperaron un atisbo de lucidez. Aflojé ligeramente la mano y Lucía empezó a toser con violencia. Lucía, dime, ¿qué se supone que debo hacer contigo? Murmuré con impotencia. Mis padres siguen vivos. Ahora tengo personas que me importan y he empezado a querer vivir de verdad. Le acaricié suavemente el rostro. ¿Así que podrías desaparecer en silencio de mi mundo? O quizá podrías buscar un rincón donde nadie te encuentre e irte con Makoto. Después de todo, llevas 5 años esperándote en el otro mundo. Lucía se arrojó a mis brazos, aferrándose con avidez a mi calor. Me puse de pie de golpe y la lancé sobre el sofá. Respóndeme, Lucía. Muere o desaparece. Mi actitud implacable extinguió la última esperanza que le quedaba. Protegiéndose el vientre,
Lucía permaneció arrodillada sobre el sofá y me contempló en silencio durante mucho tiempo. Se secó las lágrimas y habló en voz baja. Lo siento, creo lo que me has contado sobre nuestra vida anterior porque nadie odia de esa manera sin una razón. Te pido perdón en nombre de la mujer que fui entonces. Gracias al guión, puedo sentir la desesperación que sufriste. Si tus padres realmente habían muerto, yo era la única familia que te quedaba. Siento haberte dado esperanza para después destruirla con mis propias manos. Merecía aquel final. También siento haberte arrastrado conmigo. Por todos los años que crecimos juntos, ¿podrías concederme una última petición? Tomó suavemente mi mano, levantó la cabeza y me miró con esperanza. Al ver que no me negaba, Lucía esbozó una pequeña sonrisa. Guió mi mano hasta posarla sobre su vientre. Ella ya tiene latido. Quiero que pueda sentir, aunque sea una vez, el calor de su padre. Mientras sonreía, las lágrimas comenzaron a deslizarse sin cesar por el rostro de Lucía. Capítulo 21. Después de aquel día, nunca volví a ver a Lucía. Aquella película tampoco llegó a tener un final. Los días siguieron transcurriendo con tranquilidad. Pensé que, cuando mis padres fallecieran de viejos, yo también podría marcharme en silencio. Sin embargo, un año después, unos agentes de policía llevaron a una niña recién nacida ante mí. Señor Wang, esta es la hija que tuvo con la señorita Lucía. En brazos de uno de los agentes, una pequeña de piel rosada se chupaba un dedo mientras me observaba con sus enormes ojos parpadeantes. ¿Dónde está ella?, pregunté. El policía guardó silencio durante un instante. La señorita Lucía ha fallecido. Se quitó la vida antes de morir. Nos llamó y nos pidió que lleváramos a la niña con usted. Aparté la mirada y cerré los dedos con fuerza. ¿Tú fuiste a buscar a Makoto por tu cuenta allá abajo y me dejaste esta carga a mí? Señor Wang. El policía acercó a la niña hasta mí. Mi cuerpo se estremeció ligeramente. Extendí los brazos. La recibí y la sostuve contra mi pecho. ¿Tiene nombre? En el certificado de nacimiento, la señorita Lucía solo dejó un nombre cariñoso. Aba. Murmuré suavemente aquel nombre mientras contemplaba al pequeño bulto que tenía entre los brazos. La señorita Liu también le dejó una carta. El policía colocó un sobre la mesa. Señor Wang, no lo molestaremos más. Asentí levemente para darle las gracias. Cuando todos se marcharon, en la habitación solo quedó el sonido de las burbujas de saliva que hacía Aba, sosteniéndola entre mis brazos. Abrí la carta que contenía las últimas palabras de Lucía. Su letra era bastante torpe, muy distinta de la caligrafía elegante que había tenido en nuestra vida anterior. Jorge, cuando leas esta carta, yo ya no estaré aquí. Perdóname por haber sido tan egoísta al traer a Aba a este mundo y después marcharme, abandonando toda responsabilidad. Aba lleva tu sangre. Creo que, si ella no existiera, cuando tus padres ya no estuvieran contigo, tú tampoco tendrías motivos para seguir viviendo. Por eso, aunque solo sea por Aba, te ruego que aguantes un poco más en este mundo. Por último, todavía quiero decirte algo. Jorge, te amo. Soy Lucía, la Lucía que aún sigue amándote. Qué presuntuosa. La carta quedó arrugada entre mis dedos. Levanté suavemente a Aba frente a mí y apoyé el índice entre sus cejas. A partir de ahora, te llamarás Emma. Capítulo 22. Extra de Lucía. Me senté en el coche, acariciando el teléfono en silencio. En la pantalla estaba nuestro historial de chat con Jorge. Yo había escrito: cariño, hay un asunto de negocios en la empresa. Tengo que irme al extranjero por un tiempo. Jorge respondió: ya lo sé. Allí abajo hace más frío que en casa. Ponte más ropa. Después de eso, Jorge no volvió a enviarme ningún mensaje. Leí sus palabras una y otra vez. Últimamente, sus mensajes parecían haber perdido el calor de antes. En los mensajes que me enviaba, nunca aparecía ni un solo error de escritura, pero esta vez había escrito abajo en lugar de afuera. A lo lejos, Makoto se acercaba arrastrando su maleta. No sabía si aquella decisión era correcta. Solo una vez. Engañaría a Jorge solo esta vez. Ese pensamiento se repetía sin cesar en mi mente. Acompañaría a Makoto al extranjero para que recibiera tratamiento y, una vez saldada la deuda por haberme salvado la vida, no volvería a verlo jamás. Nunca más. Lucía. La voz de Makoto me sacó de mis pensamientos. Es la primera vez que me subo a un coche de lujo. Lo observé sentarse en el asiento del copiloto. De pronto, sentí una extraña sacudida en el corazón. Entreabrí los labios, pero al final no dije nada. Lucía, ¿qué te pasa? Al verme distraída, Makoto extendió la mano y la agitó frente a mis ojos.
Su sonrisa era limpia y su rostro irradiaba confianza. Fruncí el ceño. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Llámame Freya. Makoto se quedó desconcertado. ¿Por qué, Freya? Sí. ¿Por qué quería que me llamara Freya? ¿Mi seudónimo? ¿Acaso solo así podía separar a la mujer que era en ese momento de la esposa de Jorge? ¿Pero por qué necesitaba separar ambas identidades? Mis propios pensamientos me asustaron y mi rostro palideció de repente. En aquel instante, quise echar a Makoto del coche y correr a buscar a Jorge sin importarme nada más. Cough, cough. Makoto se llevó una mano al pecho y tosió un par de veces. Freya, siento causarte tantas molestias. Aunque sus ojos seguían brillando, su rostro tenía un tono apagado y enfermizo. Makoto sacó un cigarrillo y se lo colocó entre los labios. Fruncí ligeramente el ceño. Con lo mal que estás, ¿todavía no piensas dejar de fumar? Ja, ja. Makoto volvió la cabeza para mirarme. Freya, estando como estoy, ¿qué importa vivir un día más o un día menos? Vaya, se palpó los bolsillos. Otra vez me he olvidado el encendedor. Menos mal que Freya siempre piensa en todo, con total naturalidad. Abrió mi bolso de mano y sacó un encendedor del interior. Lo preparaste para el señor Wang, ¿verdad? ¡Qué envidia me da! El señor Wang tiene mucha suerte de haberse casado con una esposa tan atenta como tú. Al escuchar sus palabras, los dedos con los que sujetaba el volante se encogieron ligeramente. ¿Una buena esposa? ¿De verdad lo era? ¿Podía considerarme una buena esposa cuando llevaba un encendedor preparado para otro hombre? Capítulo 23. La autopista hacia el aeropuerto. Había poco tráfico aquel día, así que avancé a toda velocidad. ¿Freya? Makoto se inclinó con cautela hacia mí. No has dicho casi nada durante todo el camino. No, no pasa nada. Me encogí imperceptiblemente hacia la puerta. No llevo mucho tiempo conduciendo, no puedo distraerme. Parecía que se lo estaba explicando a Makoto, pero ni siquiera yo sabía con claridad qué estaba sintiendo en aquel momento. Ding dong. El teléfono emitió el sonido de una notificación. Sin importarme la velocidad a la que conducía, abrí inmediatamente el mensaje. Lucía Liu. La voz de Jorge salió del teléfono y un miedo inmenso se apoderó de mí. ¿Cuánto tiempo hacía que no pronunciaba mi nombre completo de aquella manera? Tú. Jorge habló muy despacio, marcando cada palabra. Te has dejado caer aún sabiendo perfectamente lo que hacías. Todo mi cuerpo empezó a temblar de forma incontrolable. ¿Qué quería decir? ¿Qué significaban las palabras de Jorge? Una respuesta comenzó a tomar forma vagamente en mi mente, pero no me atrevía a tocarla. Mi subconsciente me advertía desesperadamente que, en cuanto lo hiciera, mi mundo entero se vendría abajo. Hundí todavía más el pie en el acelerador. Ya no viajaría al extranjero, no acompañaría a Makoto para que recibiera tratamiento, lo dejaría en el aeropuerto y daría media vuelta inmediatamente. Tenía que ver a Jorge, tenía que encontrarme con él cuanto antes. Capítulo 24. PI. PI. Unos bocinazos estridentes resonaron al otro lado de la ventanilla. La sombra de un vehículo enorme cubrió mi rostro. Todo mi cuerpo se tensó al instante, pero un segundo después perdí todas las fuerzas y me desplomé contra el asiento. La luz de mis ojos se apagó. Conocía demasiado bien aquel vehículo imponente. Era el primer coche que Jorge había comprado durante la universidad. En él me había llevado a cruzar montañas nevadas, atravesar praderas y recorrer la costa. Después de casarnos, lo restauró y lo guardó bajo llave en el garaje. Dijo que aquel coche había sido testigo de demasiados momentos hermosos entre nosotros y que ya había cumplido con su misión. Él también debía empezar a asumir sus responsabilidades como esposo. Ya no podía seguir llevándome a vivir aventuras imprudentes. La ventanilla de la Raptor descendió. Alcé la cabeza y me encontré con unos ojos grises, sin vida. Sentí como si una mano me estrujara el corazón de golpe. Me temblaron los labios y se me helaron las manos y los pies. Solo había visto una vez a Jorge con aquella mirada. Había sido 15 años atrás. Jorge estaba de pie en la azotea, tambaleándose al borde del vacío. Yo me aferré desesperadamente a él. Lo abracé con fuerza y le dije, Jorge, a partir de ahora, yo seré tu familia. Makoto parecía estar gritándome algo desde el asiento del copiloto, pero ya no podía oír nada. Aparté las manos del volante. Cuando sentí el impacto, una extraña sensación de alivio surgió en mi interior. El mundo empezó a dar vueltas. Permanecí sentada, inmóvil y aturdida, esperando el final. Uno de mis brazos parecía haberse doblado en una dirección imposible, pero, de manera extraña, no sentía dolor. Sin parpadear, mantuve la cabeza ladeada y observé la sombra de la Raptor. Volvió a rugir y se lanzó hacia mí.
Me esforcé por levantar la mano, queriendo tocarla aunque fuera una sola vez, pero volvió a retroceder. El impacto solo consiguió hacerme escupir una bocanada de sangre, una y otra vez. La raptor rugía, se acercaba y retrocedía, y yo nunca conseguí levantar la mano lo suficiente para tocarla. Finalmente, apareció Jorge, con la cabeza ladeada. Lo observé sin moverme. No me atrevía a moverme, no podía moverme, ya era incapaz de hacerlo. Había dejado de sentir mi cuerpo. Vi cómo Jorge sacaba un cigarrillo con las manos temblorosas y lo encendía. Observé cómo la punta se iluminaba y se apagaba mientras él expulsaba con soltura una larga cinta de humo blanco. No me atreví a pensar desde cuando había aprendido a fumar. Con solo rozar aquel pensamiento, sentí un dolor desgarrador en el corazón. Jorge se apoyó contra el frontal completamente deformado del coche y fumó calada tras calada, con cuidado, como si quisiera saborear hasta el último instante del cigarrillo. Me contempló con indiferencia y dijo en voz baja, ¿no te lo dije? Abajo hace frío, abrígate bien. Así que no había sido un error al escribir. Lucía, en tu próxima vida no vuelvas a hacer promesas tan a la ligera. ¿Y si alguien tan tonto como yo se las cree de verdad? Intenté desesperadamente abrir la boca. Quería suplicarle a Jorge que no pronunciara mi nombre con tanta frialdad, pero al final no pude hacerlo. El cipo giraba entre los largos dedos de Jorge. La carcasa metálica reflejaba la luz del sol, y aquel destello dorado quedó grabado en mis pupilas. Así que lo sabías todo. Vi cómo Jorge levantaba la mano y arrojaba aquel destello dorado por el aire. No, me esforcé con todas mis fuerzas por emitir algún sonido. Quería rogarle al cielo que le concediera a Jorge una oportunidad de seguir viviendo. No valía la pena. Una mujer como yo no merecía que hiciera algo así. Cuando las llamas se abalanzaron sobre nosotros, mi último pensamiento fue, Jorge, espero que en tu próxima vida no vuelvas a encontrarte conmigo. Capítulo 25. Historia extra. Lucía, aquí. Frente a la entrada del centro comercial, mi amiga se puso de puntillas y agitó ambas manos para llamar mi atención. Hace 2 años que no te veo. Ni siquiera volviste por Año Nuevo. Me tomó de la mano y empezó a reprochármelo. Vaya, me observó de arriba abajo. Estás todavía más guapa. ¿Tienes novio? ¿Y Jorge? ¿Ya está con alguien? Mi amiga tenía una personalidad inquieta y hablaba sin parar, como una ametralladora. Durante todo el camino, le sonreí y negué con la cabeza. Ella entrecerró los ojos. No me lo puedo creer. ¿Todavía no has encontrado a nadie que te guste? Ya han pasado casi 3 años desde que terminaste la universidad. Me reí y me aferré a su brazo. ¿Por qué tienes tanta prisa? Estás incluso más preocupada que mi madre. Nunca había sentido demasiado interés por enamorarme. No era que durante aquellos años no hubiera conocido a hombres excepcionales y deslumbrantes, pero cada vez que intentaban dar un paso más conmigo, yo retrocedía por puro instinto. En lo más profundo de mi mente existía un pensamiento que jamás le había contado a nadie. Sentía que estaba buscando a una persona, alguien a quien nunca había conocido, pero cuya existencia, por alguna razón, daba por segura. De repente, una pequeña figura pasó corriendo junto a mí entre risitas, sosteniendo un helado en alto. Cuidado. Al ver que la niña resbalaba y estaba a punto de caer, reaccioné por instinto y sujeté la pequeña mano que tenía levantada. ¡Ay! El helado se le escapó. Cayó primero sobre la manga de mi ropa y después al suelo. Los ojos de la pequeña se enrojecieron de inmediato. Miró mi manga manchada y luego el helado que había caído al suelo. Tragó saliva, pero aún así habló con voz dulce. Señora, lo siento, le he ensuciado la ropa. No pasa nada. Me agaché y le acaricié el cabello. Tenía unos ojos enormes y un rostro rosado y adorable que despertaba unas ganas irresistibles de besarle las mejillas. Pequeña, ¿cómo te llamas? ¿Dónde están tu papá y tu mamá? Sonreí y sostuve su mirada a la misma altura. Aquellos ojos eran preciosos. No podía evitar contemplarlos una y otra vez. La niña se mordió el índice e inclinó la cabeza mientras pensaba. Entonces, su mirada pasó por encima de mi hombro y gritó de repente con alegría. Papá. Capítulo 26. Emma, otra vez haciendo travesuras. A mi espalda sonó una voz cálida que intentaba parecer severa. La pequeña sacó la lengua y escondió el rostro contra mi pecho. Lo siento, te ha causado molestias. No pasa nada, de verdad. Mientras respondía, volví la cabeza y me giré. Ante mí había un hombre alto y esbelto. Llevaba con despreocupada elegancia una gabardina gris claro y desprendía un aire ligeramente frío. Sin embargo,
La cantimplora rosa que llevaba cruzada sobre el hombro y el bolso claramente femenino que sostenía añadían a su imagen una ternura que contrastaba por completo con su aura. Al verlo, me quedé paralizada. Aquella silueta que tantas veces había aparecido en lo más profundo de mi mente había cobrado forma de repente ante mis ojos. Perdí por completo la compostura, se me trabó la lengua y fui incapaz de continuar. Al instante siguiente, mi amiga exclamó sorprendida. Jorge Wang, ¿qué haces aquí? El hombre bajó ligeramente los párpados, como si necesitara un segundo para recordarla, y respondió con una sonrisa. Laura, te vi algunas veces en el consejo estudiantil de la universidad. Mi amiga dio un pequeño salto de alegría. ¿Todavía te acuerdas de mí? ¿Qué te trae por aquí? ¿Esta preciosidad es tu hija? ¿Es la hija que tuviste con Ana? Laura, algo avergonzada, tiré instintivamente de su mano. El hombre mantuvo en todo momento una expresión tranquila y amable mientras miraba a mi amiga. Era difícil olvidarse de ti, Laura. Después sonrió con un toque de burla. Mi familia es originaria de aquí, aunque me mudé con mis padres a otra provincia cuando era muy pequeño. Fue respondiendo una por una a todas sus preguntas, con perfecta claridad. Ana y yo hemos venido con nuestra hija por Año Nuevo para visitar el lugar donde nací. Bajó la mirada hacia la pequeña, que seguía escondida detrás de mí. Es mi hija, Emma. Entonces observó la mancha de mi manga y volvió a mirarme con gesto apenado. Lo siento mucho por las molestias. Mi amiga se aferró a mi brazo y dijo sonriente. Dejad que os presente. Lucía, él es Jorge, un antiguo compañero de cursos superiores de mi universidad y también el chico de mis sueños en aquella época. Mi amiga habló con total naturalidad de aquella admiración juvenil que había sentido años atrás. Jorge, ella es mi amiga Lucía Liu. Jorge se agachó, tomó a la niña en brazos y volvió a disculparse conmigo. Señorita Liu, lo siento, permítame pagarle la ropa. No, no hace falta. Apreté con fuerza el puño de la manga mientras una emoción indescriptible se extendía por mi pecho. Bastará con limpiarla, no tiene que sentirse tan culpable. Miré a Jorge y, sin darme cuenta, avancé un paso hacia él. Entonces reaccioné de golpe. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo acercándome así a un hombre casado? Regularicé la respiración y dije, tu hija es muy adorable. Señor Wang, adiós. Asentí hacia Jorge, agarré a mi amiga, que todavía parecía reacia a marcharse, y salí corriendo como si estuviera huyendo. Capítulo 27. Mi amiga hizo un mohín. No tires de mí. Todavía quería quedarme mirándolo un poco más. Mientras seguía murmurando, volvió la cabeza con evidente desgana. Por el rabillo del ojo, vi a una mujer de cabello largo y suelto acercarse a Jorge. Era tan dulce y delicada como una figura salida de una pintura. Intercambiaron unas palabras entre sonrisas y ella se aferró a su brazo. Él llevaba a la niña en brazos y ella caminaba enlazada con él. Los tres se dieron la vuelta y se alejaron juntos como una familia perfecta. ¡Ay! Ana sigue siendo tan dulce y elegante, no hay forma de competir con ella. Mi amiga apartó la mirada con cierta melancolía. ¡Qué envidia me da Ana! Al notar mi mirada inquisitiva, se desprendió de la tristeza en apenas un segundo y sonrió con picardía. Si en aquel entonces me hubieras hecho caso y hubieras venido conmigo a estudiar al sur, quizá ahora seríais Jorge y tú quienes caminaríais juntos. Puede que yo no sea tan guapa como Ana, pero mi amiga sí lo es. Después me pellizcó las mejillas con cierto enfado. Todo es culpa tuya. No me hiciste caso y te empeñaste en irte al norte. Ahora ni siquiera tengo una excusa para acercarme a Jorge. Le lancé una mirada de fastidio. Aunque mis dedos seguían acariciando lentamente la manga manchada, mi amiga me tendió una toallita húmeda. Toma, límpialo un poco. No hace falta. Apreté la manga, metí la mano en el bolsillo y esquivé su ayuda. No sabía por qué, pero no quería borrar aquella mancha. Tenía el presentimiento de que aquel encuentro fortuito sería la única vez en toda mi vida que aquel hombre llamado Jorge y yo cruzaríamos nuestros caminos. De repente, una punzada inexplicable me atravesó el pecho. Sin previo aviso, las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro. En medio del centro comercial, rodeada de gente que iba y venía, me agaché sin importarme mi imagen y rompí a llorar desconsoladamente. A los 25 años, sin haber amado siquiera, acababan de romperme el corazón.